Buenas noches, estamos comenzando la penúltima sesión online de este curso de Matemática para la Administración 2, donde hoy día vamos a empezar a ver la unidad 4 de derivadas. Como les decía anteriormente, no la vamos a alcanzar a ver por completo. Vamos a alcanzar a ver la primera parte, que son las derivadas de las funciones elementales, las propiedades de las derivadas, y vamos a ver varios ejercicios relacionados a estos dos tópicos el día de hoy, para que ustedes empiecen ya a desarrollar ejercicios desde el día de mañana. ¿Ya? Esta noche yo les voy a enviar una guía de apoyo que contiene ejercicios relacionados a los que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Para el día de mañana vamos a ver varias cosas más. Vamos a ver cómo se calcula un máximo, un mínimo, un punto crítico. Vamos a ver para qué sirven todas esas cosas. La idea de este curso de matemática, yo siempre trato de darles el valor agregado de que ustedes entiendan conceptualmente qué significa cada uno de estos conceptos y para qué se aplica en la vida real. ¿Ya? Aplicaciones de la vida real, ya se las voy a ver la próxima clase, que como dijimos anteriormente va a ser el día de mañana a las 7 de la tarde. Ya para que lo anoten, mañana a las 7 de la tarde es la segunda parte de la clase de derivadas. Les recuerdo que este fin de semana tienen la última evaluación de derivadas, que se cierra el día lunes, y la próxima semana ya es el examen final, ya que va a ser el día sábado próximo. No han fijado el horario, pero siempre es a las 11:20, para que se empiecen a programar desde ya. Van a avisar y confirmar el horario y la sala la próxima semana por la parte de anuncios. Lo va a confirmar la coordinadora Andrea Erazo, para que ustedes estén atentos con ese tema, ¿ya? Pero desde ya los que son de región empiecen a sacar pasajes, empiecen a programarse de que tienen que llegar a la universidad. Lo más seguro es que a las 9 de la mañana. Si no tienen matemática 2 van a tener contabilidad a lo mejor u otro curso que estén tomando. ¿Ya? Pero los exámenes empiezan a las 9 de la mañana en adelante. Así que prográmense para el próximo fin de semana. Traten de no faltar a la primera instancia del examen, porque si en el peor de los casos, si les llega a ir mal, cosa que no creo, si les llega a ir mal, ustedes puedan dar el repechaje, que es en 2 sábados más. ¿Ya? Sí, Natalie, el sábado 3 de diciembre y el 10 es el repechaje. ¿Ya? Así que, claro, como dice Anita, empiecen a programarse ya para estar en la universidad un poquito antes de las 9 de la mañana, que es cuando empieza la ronda de exámenes. Pucha, Natalie, bueno, tienen en la instancia de repechaje, yo siempre les digo, traten de no faltar a la primera instancia del examen, porque ha ocurrido a veces que llegan al repechaje, les va mal y ahí lamentablemente no tienen otra oportunidad para dar exámenes, así que traten de hacer lo posible para ir en la primera instancia, ya, para que no les vaya a ocurrir que en el de repechaje les vaya mal. Ya recuerden que igual, independiente de que uno tenga los conceptos bien sabidos, a veces los nervios juegan mucho en contra, entonces es bueno presentarse en la primera instancia. ¿Ya? Ya, entonces hoy día vamos a hablar de la noción de derivadas. ¿Qué es una derivada? ¿Para qué sirven las derivadas? Y lo vamos a ver con un ejemplo súper sencillo. ¿Ya? Lo que hacen las derivadas es medir cómo evoluciona o cómo cambia la pendiente de una función. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos una función que gráficamente está representada de esta forma, como la vemos en este ejemplo, si ustedes se fijan, este ejemplo es de una montaña rusa, donde hay unas personas que están subidas en esta montaña rusa y se están deslizando a través de esta montaña rusa. Lo que hacen las derivadas es medir cómo va evolucionando la pendiente de la función en diferentes puntos de este gráfico. ¿Ya? Vamos a ver que, por ejemplo, si queremos evaluar cómo se comporta la función en este punto, la derivada lo que te dice es que al calcularla, en este punto, la función tiene una forma ascendente. Vamos subiendo por esta colina, por esta montaña rusa, ¿ya? Y a medida que
vamos acercándonos a la cima, esta pendiente va a estar cada vez menos inclinada. Cada vez va a ir siendo más y más horizontal a medida que nos vayamos acercando hacia la cima, ¿ya? Si yo empiezo a trazar líneas para ver cómo se están comportando la pendiente de la función, lo que va a ocurrir es que en las partes ascendentes de esta función, la pendiente va a ser muy inclinada, ¿ya? En las partes de la cima, la pendiente va a ser más horizontal, y en las partes decrecientes también va a ser muy inclinada, pero en este caso va a tener pendiente negativa, ¿ya? Vamos a ir descendiendo por esta montaña rusa, luego vamos ascendiendo, por lo tanto la pendiente va a ser positiva, cada vez se va a ir comportando de manera más horizontal hasta llegar a la cima, y luego va a ser una pendiente negativa cuando vayan descendiendo por esta montaña rusa, ¿ya? Es decir, lo que hace la derivada es ver cómo va evolucionando esa pendiente. Imagínense que ustedes van en esta montaña rusa, van subiendo con este carro por la montaña rusa, entonces ustedes van mirando hacia el cielo, ¿ya? Es decir, hay una pendiente positiva cuando van mirando hacia el cielo a medida que van subiendo por esta montaña rusa. Y cada vez que se van acercando a la cima, están más horizontales, ya, en relación a su mismo horizonte, ya. Si ustedes miran hacia el frente, van a estar completamente horizontales cuando estén exactamente en la cima de esta montaña rusa. Y luego cuando empiecen a bajar y miren hacia el suelo, entonces van a ir descendiendo, y por lo tanto la pendiente de esta función va a tener pendiente negativa, ya va a ser negativa. Entonces, lo que hacen las derivadas es medir cómo van evolucionando las pendientes en diferentes puntos de un gráfico o en diferentes puntos de una función, ¿ya? ¿Y para qué me sirve eso? ¿Para qué me sirve saber la evolución de las pendientes de una función? Me sirve para calcular algo que matemáticamente es súper importante, que tiene relación con los puntos máximos y los puntos mínimos, ¿ya? En los puntos máximos y los puntos mínimos de la función, nosotros nos vamos a encontrar con que la pendiente, imagínense que ustedes están arriba de ese carro, de esa montaña rusa, justo en la cima, ustedes van a estar mirando hacia el horizonte, y por lo tanto la pendiente va a ser horizontal, ¿ya? Entonces lo que nosotros vamos a hacer en la próxima clase es decir que cuando la pendiente sea horizontal, entonces nosotros vamos a estar en un máximo, ¿ya? O en un mínimo. Que es lo que me van a pedir calcular ya, que les voy a enseñar a calcular ya la próxima clase. ¿Cómo se calcula un punto máximo? Es decir, el nivel más alto que pueden ustedes alcanzar de una función, y cómo calcular los puntos mínimos, es decir, el nivel más bajo que ustedes pueden alcanzar en una función, ¿ya? Esa es la utilidad que tiene. ¿En qué tipo de funciones se ve? En funciones de beneficio, funciones de costos, en todo tipo de funciones. Con las derivadas nosotros podemos calcular dónde se alcanza la máxima utilidad o dónde se alcanza el mínimo costo, ¿ya? Y eso lo puedo calcular gracias a las derivadas, que es lo que les voy a enseñar la próxima clase. Aplicaciones de las derivadas a las funciones. ¿Para qué me sirve una derivada? Vamos a calcular rápidamente la máxima utilidad o el mínimo costo que se puede obtener, por ejemplo, en una empresa al producir cierto producto, ¿ya? ¿Cómo vamos a denotar las derivadas? Fíjense bien, las derivadas las vamos a denotar de esta manera. Una función cualquiera, por ejemplo la función f, la vamos a denotar así, f de x. Puede ser cualquier función, f, g, h, da lo mismo. Es una forma de llamar a la función. O sabemos que también f de x la podemos denominar como y. Si mi función es f de x o y, la derivada la vamos a denotar de esta manera. Si estamos hablando de la función f de x, la derivada la vamos a anotar como f' de x. F' es esta comita que está arriba de la f, al ladito de ella, el supraíndice que está acompañando a la f, ¿ya? Esa coma se lee como prima, f' de x. Y ese f' está haciendo referencia a que ustedes están calculando la derivada de la función. Tienen la función
y por otro lado tienen la derivada de la función que la vamos a escribir con f' de x, que es esa comita que está ahí arriba. ¿Ya? Esto significa que ustedes están derivando la función. Y ya vamos a ver el uso de las derivadas. Yo les voy a enseñar hoy día a derivar, cómo se deriva una función, y la próxima clase les voy a enseñar para qué me sirvió derivar, qué utilidad tiene derivar, pero ya se los adelanté. La utilidad que tiene derivar me permite calcular principalmente puntos máximos y mínimos. ¿Ya? Entonces, otra forma de denotar las derivadas que se utilizan muchísimo en los libros es esto, derivada de y en relación a la variable x, ¿ya? Derivada de y porque sabemos que la función le podemos llamar y en relación a la variable x. Es decir, yo quiero medir cómo cambia la función y en relación a la variable x, que es la que yo estoy evaluando. Es como que quisiéramos evaluar cómo cambia la utilidad de una empresa cuando cambian los costos, por ejemplo. ¿Ya? Eso es lo que nosotros estamos evaluando. Estamos evaluando una función, por ejemplo, de utilidad, que depende de los costos, y yo quiero saber o quiero medir cómo va cambiando la utilidad a medida que cambian los costos. ¿Dónde? En diferentes puntos de la función. Ya vamos a tener momentos en que la utilidad va a ser creciente, en otros puntos en que la utilidad va a ser decreciente, y eso es lo que me va a decir la derivada. Por ejemplo, me va a decir que si yo lo evalúo en este punto yo estoy teniendo una utilidad creciente. Si yo evalúo en este punto la derivada me va a decir que estoy obteniendo el máximo nivel de utilidad. Y si yo la evalúo en este punto, entonces la derivada me va a estar diciendo que yo tengo una utilidad decreciente. Para eso me sirve la derivada. Me dice cómo es la pendiente de una función y dependiendo de donde yo la evalúe, en qué punto de la función o en qué punto del gráfico voy a ir teniendo derivadas con pendiente positiva, iguales a 0, que son las horizontales que vamos a ver en la próxima clase, o derivadas con pendiente negativa. ¿Ya? Y eso es lo que representan esas pendientes. Aumenta, por ejemplo, la utilidad, llegamos a la utilidad máxima y luego disminuye. Eso representan esas pendientes, aumentos o reducciones o máximos y mínimos de una función. ¿Está claro el concepto de derivadas? Chiquillas, veo puras mujeres conectadas. ¿Sí? Ya, súper bien. Esto es, como les digo, lo más importante, entender el concepto de derivadas. ¿Para qué me sirve a mi derivada? ¿Ya? Entonces, ahora nos vamos a ir al lado un poquito más matemático, que es cómo derivar diferentes funciones. ¿Ya? En esta PPT, para los que ya imprimieron la PPT, les dije que había que hacer ciertas correcciones, se las dije al principio de la clase. Ya les decía que yo copié esta imagen, la pasé de PDF a PPT y lamentablemente no se me copiaron todos los símbolos, ¿ya? Acá hay una A, abajito para los que imprimieron la PPT, y acá había un signo negativo, ¿ya? Que falta agregar. Esas dos cosas agréguenlas en la PPT que imprimieron, ¿ya? Ya, y fíjense bien, este cuadrito que está aquí resumen es súper bueno porque resume todas las derivadas más importantes, ¿ya? Las derivadas de las funciones más importantes las tenemos en este cuadrito. Y lo que me dice este cuadrito es lo siguiente. Si yo tengo una función que es constante, ¿ya? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, que mi función es igual a 8, fíjense bien, no tengo el x por ninguna parte, simplemente la función es igual a 8. Para cualquier valor de x, la función siempre va a tomar el número 8. ¿Ya? Si yo a x le digo que sea 1, 2, 3, 4, 5, infinito, la función siempre va a ser 8. ¿Ya? Entonces es una función constante. Y la derivada de las funciones constantes, es lo que me dice esto que está aquí, la derivada de esta función, que es una constante, va a ser igual a 0. ¿Ya? Cuando tenemos las funciones potencia, es decir, si tenemos, por ejemplo, una función que es x elevado a 2, entonces la derivada de las funciones potencias, que es cuando el x está elevado a algún número, equivalen a que ustedes
bajen el exponente, ¿ya? Fíjense bien, x está elevado a. Ustedes bajan el exponente y en el exponente antiguo, ustedes van a tener que restarle una unidad, ¿ya? Por ejemplo, se les puse directamente de ejemplo porque esta es la que más se utiliza. Fíjense bien. Supongamos que tenemos la función x, ¿ya? Esta función es igual a x. X, si ustedes se fijan, está siendo elevado a 1. Hay un 1 invisible ahí, ¿ya? Por lo tanto, si yo quiero calcular la derivada de esta función, escribo f' de x, que es la derivada de la función, consiste en que ustedes van a bajar el exponente, escriben x, y al exponente anterior, que es el 1, le van a restar una unidad. Siempre se le resta una unidad al exponente inicial, ¿ya? ¿Cuánto les va a quedar esto? Les va a quedar 1 por, da lo mismo, el 1 es un neutro multiplicativo, por lo tanto no va a afectar en nada que lo ponga o que no lo ponga, ¿ya? 1 por cualquier cosa va a ser siempre cualquier cosa, en este caso x, y 1 menos 1 es 0, ¿ya? ¿A cuánto equivale x elevado a 0? X elevado a 0, subimos súper bien a mitad. X elevado a 0 es igual a 1. ¿Por qué es igual a 1? Porque cualquier cosa que yo eleve a 0 es igual a 1. Hagan este ejercicio en la calculadora. 2 elevado a 0, 3 elevado a 0, 4 elevado a 0, lo que sea, un medio elevado a 0. Cualquier cosa que ustedes eleven a 0, siempre va a ser igual a 1. ¿Ya? Por lo tanto, x elevado a 0 es igual a 1. Ya que no se les vaya a olvidar eso. ¿Ya? Entonces, en resumen, decimos que la derivada de x es igual a 1. Vamos a ver una segunda función, la función x al cuadrado. Si yo quiero derivar la función x al cuadrado, bajo el exponente, que es 2, escribo mi base, que es x, y al exponente inicial le resto una unidad. Por lo tanto, me va a quedar 2x elevado a 1, o simplemente 2x. Recuerden que ese 1 lo puedo dejar de manera invisible, se asume que x está siendo elevado a 1. ¿Ya? Y esa es la respuesta. Vamos, chiquillas. ¿Cuánto creen ustedes que es la derivada de la tercera función? De f de x igual a x al cubo. ¿Ya? ¿Cuánto les va a quedar esto? Si ustedes lo derivan. Si ustedes derivan esta función, la fórmula les dice, si mi exponente, en este caso es 3, la derivada consiste en que yo tengo que bajar ese exponente, fíjense bien, si el exponente es 3, lo debo bajar, ¿ya? Por lo tanto, bajo el exponente, lo pasan hacia adelante, mantienen la base, y al 3 le restan una unidad, y por lo tanto les va a quedar 3x al cuadrado. ¿Ya? Ahora, vuelvan a leer sus fórmulas, que es lo que yo les digo. La idea es que ustedes sepan interpretar sus fórmulas. ¿Ya? Ustedes siempre van a tener a disposición sus fórmulas en cualquier curso matemático. Lo importante es que ustedes sepan interpretar qué significa esto. Si yo tengo x elevado a, la derivada consiste en que yo tengo que bajar ese exponente, fíjense bien, lo tengo que poner adelante, tal cual como está. Si el exponente es 3, lo paso para adelante como un número 3. Y al exponente original le resto una unidad, es decir, 3 menos 1. ¿Ya? Si lo importante es que vayan entendiendo. ¿Ya? Ya. ¿Qué pasa con el cuarto ejemplo? Vamos, chiquillas. ¿Cuánto les quedaría la derivada de x elevado a 4? Denise, Isabel, Anita, Claudia. ¿Cuánto les queda esa derivada? Casi, Anita. O sea, Sandra. Ya, Anita, fíjense bien. Muy bien. Ustedes bajan el exponente, que es
4, ¿cierto? Y al exponente original le restan un 1, por lo que les va a quedar 4x al cubo, ¿ya? La idea es que con la guía que yo les voy a mandar, ustedes sean capaces de llegar de x elevado a 4 al 4x al cubo de una, sin tener que escribir bajo el exponente que es 4 y al exponente original le resto un 1, ¿ya? Sin que tengan que hacer toda esa operación. Ya después se van a ir mecanizando un poco con todo esto. Bajan el exponente tal cual como está, que es 4, y al que estaba arriba le restan un 1 y me va a quedar 3. ¿Ya? Este es un poquito más complejo. Este me dicen que x está siendo elevado a un medio. Si x está siendo elevado a un medio, sigo utilizando la misma fórmula. No se compliquen por eso. La fórmula me dice que este es mi exponente. Lo bajo tal cual como está. Es decir, la derivada me va a quedar igual a, bajo el exponente, que es un medio, escribo mi base, que es x, y al exponente original, que es un medio, le resto 1. Por lo que me va a quedar un medio por x elevado a ¿qué cosa? Un medio menos 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es un medio menos 1? Pueden hacerlo en la calculadora si quieren, ¿ya? Menos un medio, súper bien, y saber, un medio menos 1 es igual a menos un medio, ¿ya? Y vamos a ver a continuación, en la PPT que viene, que cuando ustedes tienen que el x está siendo elevado a un número negativo, ustedes lo pueden pasar, si está en el numerador, lo pueden pasar para el denominador como un exponente ahora positivo. ¿Ya? Lo vamos a ver en la próxima PPT, donde vamos a practicar bastante eso. Pero para que no se les olvide, si ustedes tienen un x elevado a un número negativo, ustedes lo pueden expresar pasándolo hacia el denominador con exponente positivo. ¿Ya? Y viceversa, si quieren pasar esto hacia arriba, lo tienen que pasar con exponente negativo, y así sucesivamente. Cuando ustedes quieren intercambiar un término hacia arriba o hacia abajo, ustedes tienen que ponerle un exponente negativo, ¿ya? Cambiarle el signo al exponente. Es decir, si ustedes tuviesen, por ejemplo, 2 elevado a menos 1, esto equivale a decir 1 dividido en 2, ¿ya? Eso es en palabras sencillas. 2 elevado a la menos 1 es lo mismo que decir 1 partido en 2, es decir, el inverso del 2. El inverso del 2 es un medio. ¿Por qué es inverso? Porque si yo los multiplico, la multiplicación de ambos me va a quedar igual a 1. ¿Ya? Eso significa el tema del exponente negativo. Ustedes pueden pasar el número que tiene exponente negativo hacia el otro lado, hacia abajo en este caso, elevado ahora a un exponente que es positivo. ¿Ya? Y la última función equivale a x elevado a 3 medios, ¿ya? Bajo el exponente, que es 3 medios, y a la base, elevado a 3 medios, le resto un 1, y el resultado de eso va a ser 3 medios por x elevado a ¿cuánto? ¿Cuánto es 3 medios menos 1? Vamos, chiquillos, ¿cuánto es 3 medios elevado, 3 medios menos 1, perdón? Es un medio, súper bien, Anita, es un medio, ¿ya? Y como el exponente es positivo, lo puedo dejar ahí, tal cual, ¿ya? Eso es. ¿Dudas con esto hasta el momento? ¿No? Ya. Veamos algunas otras funciones. Si tenemos la función
exponencial, la derivada es la misma función exponencial. Esta es la más fácil de calcular. Si le dan una función exponencial, la derivada es exactamente la misma, ¿ya? Si les dan una función logarítmica, la derivada de la función logarítmica es 1 partido por x, ¿ya? Si les dan una función igual a seno, la derivada va a ser igual al coseno. Si les dan la función coseno, la derivada va a ser igual a menos seno. Ese es el otro signo que tenían que corregir, ¿ya? Y si la función es igual a la tangente, entonces la derivada es igual a 1 partido por coseno al cuadrado, ¿ya? Todas estas derivadas las vamos a utilizar en los ejercicios que vienen a continuación. Entonces, vamos con los ejercicios que vienen a continuación, pero antes de ver esos ejercicios vamos a hablar de algunas propiedades, ¿ya? La primera propiedad, que es para que ustedes lo agreguen en su PPT, la primera propiedad es de la suma, pero también sirve para la resta. Lo único que cambia en el caso de la resta es que en lugar de haber un signo positivo, van a tener signos negativos en su fórmula, ¿ya? Es decir, este va a ser negativo y este va a ser un signo negativo, ¿ya? Esa es la única diferencia entre la suma y la resta. ¿Y qué les dice esto que está acá? Esto les dice que si ustedes tienen dos funciones, ya, la función s y la función g, entonces si ustedes suman esas dos funciones, el resultado de la derivada de la suma de esas dos funciones equivale a que ustedes separen esas dos funciones con sus derivadas respectivas, ¿ya? Por ejemplo, para que lo entiendan mejor, el ejemplo que está acá dice que si ustedes tienen que la función s es x al cubo y la función g es x al cuadrado, la suma de la función s más la función g derivada equivale a que ustedes deriven por un lado x al cubo, le sumen la derivada de x al cuadrado y las trabajen por separado, ¿ya? Es mucho más fácil trabajarlas por separado como vamos a ver el día de hoy. Por ejemplo, la derivada de x al cubo. ¿Cuál es la derivada de x al cubo? Ya la habíamos visto anteriormente. ¿Cuál es la derivada de x al cubo? Bajan el exponente, 3x al cuadrado, súper bien. Bajan el exponente, que es 3, lo pasan hacia adelante, y le restan una unidad arriba, ¿ya? Y le suman la derivada de x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? Bajan el exponente, súper bien Anita, bajan el exponente que es 2, ya, lo pasan hacia adelante, y multiplican por x elevado a 2 menos 1, que simplemente es 1, ¿ya? Fíjense bien, siempre que ustedes derivan estas funciones de tipo potencia, que son las que habíamos visto anteriormente aquí, ya siempre que ustedes las derivan, miren el efecto que ocurre acá. Cada vez que ustedes deriven estas funciones, el exponente, recuerden que lo tienen que pasar hacia adelante, y si antes era 3, ahora va a ser 2. Si antes era 2, ahora va a ser 1. Se reduce en una unidad. Eso es lo que pasa con las derivadas de las potencias. Ya se reducen en una unidad los exponentes y se considera que el exponente anterior va a ir delante de ellos, ¿ya? La otra propiedad es el producto por una constante. Esto les dice que si ustedes tienen una constante multiplicado con la función, ustedes pueden sacar la constante hacia afuera y multiplicarla por la derivada de la función. Es decir, si ustedes están multiplicando, por ejemplo, 2 por x al cubo, en la multiplicación, ustedes pueden sacar el 2 hacia afuera, ¿ya? Y derivar solamente el término que contiene a x, que en este caso es x al cubo, ¿ya? El 2 lo dejan afuera
lo van a agregar al resultado final de la derivada y ahora derivan x al cubo. La derivada de x al cubo, recuerden que consistía en que bajaban el exponente, que es 3, y al exponente inicial, arriba le restan 1 y les queda 2. Entonces les queda 2 por 3 es 6, x al cuadrado. ¿Ya? Después, y este es un poquito más complejo, el producto de dos funciones. Si ustedes tienen que calcular la derivada del producto de dos funciones, ustedes tienen que hacer la siguiente operación. La primera función se deriva, la multiplico por la segunda sin derivar, fíjense bien, le sumo la primera sin derivar y la multiplico por la segunda derivada, ¿ya? Es decir, derivan la primera, la multiplican por la segunda función sin derivar, luego le suman la primera sin derivar y ahora la multiplican por la segunda función derivada, ¿ya? Es decir, les queda fx, fx, solamente que aquí fx está siendo derivado y aquí no. Y pasa lo mismo con g de x. Cuando yo derive f de x, g de x no la voy a derivar, pero después sí la voy a derivar. Es decir, si ustedes quieren calcular la derivada de la multiplicación entre x cubo por x al cuadrado, ustedes lo que hubiesen tenido que hacer ahí es aplicar esta propiedad. Es decir, derivan la primera función, que es x al cubo, la multiplican por la segunda función, que es x al cuadrado, y luego le suman x al cubo sin derivar, y la multiplican por x al cuadrado derivada. ¿Ya? Y ahí ustedes hacen la operación. Derivan x al cubo, ya saben que x al cubo es 3x al cuadrado, lo multiplican por x al cuadrado, luego le suman x al cubo y lo multiplican por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Ya vamos a hacer ejercicios de esto, pero es para que ustedes vayan viendo las propiedades y las puedan asociar a los ejercicios que vamos a hacer a continuación. ¿Ya? Y la de la división, recuerden que aquí tienen que fijarse que el signo sea negativo en la PPT que hayan impreso, ¿ya? En la división, el método para resolver la división de la derivada de dos funciones consiste en que ustedes van a derivar la primera función, la multiplican por la que está en el denominador sin derivar, y le restan la primera sin derivar por la segunda estando derivada. Luego a eso lo dividen por el denominador, la función que está en el denominador, al cuadrado. ¿Ya? Es decir, fíjense bien, tienen esta división de funciones, x al cubo dividido por x al cuadrado. Esta fórmula me dice, derivo la que está en el numerador, que es x al cubo, la multiplico por la que está en el denominador, que es x al cuadrado, sin derivar, le resto la primera sin derivar y la multiplico por la segunda derivada. Y todo eso lo divido por la función que está en el denominador al cuadrado. ¿Ya? Y eso lo resuelven. ¿Dudas con el planteamiento de las propiedades? Todavía no hemos visto ejercicios como tal, pero con estas propiedades es con las que finalmente vamos a hacer los ejercicios de la clase de hoy, ya que es hacia donde nos vamos a lanzar en este momento. ¿Ya? ¿Dudas, chiquillas? Ya, Sandra. Ahora le van a empezar a ver un poco más de sentido. La verdad es que con estas propiedades y con estas fórmulas van a hacer todos los ejercicios de derivadas. Entonces ya les van a empezar a encontrar sentidos cuando lo veamos en los ejercicios. Ya, ánimo, Denise. Vamos que se puede. Yo también estoy muy cansada, pero vamos que esta es nuestra última semana. Ya, calculemos la derivada de las siguientes funciones. Fíjense bien, vamos a ir paso a paso. ¿Cuál es la derivada de esta función? Esta función es una constante, ¿ya? Esta función es una constante
no tiene a x dando vueltas entre medio, por lo tanto, cuando yo la derive en relación a x, ¿cuál va a ser la derivada de la constante? La derivada de la constante es siempre igual a ¿qué cosa? Fíjense bien, aquí se las tengo como torpedo. La derivada de la constante, si su función es una constante, siempre la derivada es igual a ¿qué cosa? A 0. Súper bien. Y eso ya está resuelto. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo ahora les agrego un término que contiene a x y otro término que es simplemente una constante? Aquí nosotros tendríamos que aplicar la propiedad de la suma o de la resta. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a aplicar la propiedad de la suma o de la resta, que es que vamos a separar, cuando queramos derivar estas funciones, las vamos a separar en dos funciones diferentes, ¿ya? Y las vamos a derivar por separado. Es decir, la derivada de esta función equivale a que yo utilice la propiedad de la suma y de la resta, que dice que yo puedo derivar 2x al cuadrado por un lado, anoto el mismo signo que aparece acá, y luego derivo la constante. ¿Ya? ¿Cuánto me da esto? Fíjense bien. 2x al cuadrado. Hay una propiedad que dice que si yo tengo el producto por una constante, el producto de una función por una constante, yo puedo sacar el número que está multiplicando el 2 hacia afuera y derivar el x al cuadrado con tranquilidad. ¿Ya? Y el resto lo copio tal cual. A medida que vayamos haciendo ejercicio, ustedes se van a ir dando cuenta que esto es muy sencillo, solamente que hay que soltar un poco la mano. ¿Ya? Sacamos el 2 para afuera, que es una constante que está multiplicando al término que contiene a x, que es el que yo finalmente voy a derivar. ¿Ya? Entonces, derivo x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? Ustedes ya saben derivar esto. X al cuadrado, ustedes tienen un exponente súper bien anita. Bajan ese exponente y al antiguo exponente, que es 2, le restan 1. Y 2 menos 1 es simplemente 1. ¿Ya? Menos la derivada de 50. ¿Cuál es la derivada de 50? 0, súper bien. Menos 0. Por lo tanto, les va a quedar 2 por 2 es 4. X elevado a 1 es simplemente x. Y por lo tanto, la derivada de esta función es igual a 4x. ¿Ya? Más adelante, cuando ustedes vayan soltando un poco la mano, van a ver esta derivada y van a decir, ah, esto es súper sencillo, tengo 2 por x al cuadrado. La constante se mantiene sin modificación, la paso hacia adelante, y simplemente bajo el exponente, lo que va a provocar que 2 quede multiplicado por 2, 2 por 2 es 4, ¿ya? Y x va a quedar elevado en vez de 2 a 1. Y como sé que la derivada de la constante es 0, este término se me va a ir. ¿Ya? Después lo van a hacer de manera muy rápida, simplemente hacer todos estos pasos. Vamos con el otro ejercicio. Vamos con la derivada de esta función. Aplicamos la propiedad de la suma y de la resta. La propiedad de la suma y de la resta me dice que yo puedo derivar, por un lado, el x al cubo, restarle la derivada de 5x, donde el 5, recuerden que si está multiplicando al x, lo pueden pasar hacia afuera, ¿ya? Y esto les va a quedar. Derivada de x al cubo. Derivada de x al cubo, ¿cuánto es? Bajan el exponente, que es 3, multiplican por x al cuadrado. Súper sencillo. Y le resto, ¿qué le voy a restar acá? ¿Cuánto me va a quedar esta derivada? Si ustedes la miran, ¿cuánto me queda esta derivada? ¿Qué tienen que hacer acá? Bueno, dice,
5 por la derivada de x. ¿Ya? El 5 pasa hacia afuera, es una constante que multiplica el x, ¿ya? Y luego dicen, derivada de 10, que es una constante. La derivada de una constante siempre es 0, ¿ya? Y ahora, 3x al cuadrado ya lo resolvimos, no lo sigamos resolviendo. Menos 5 por. ¿Cuál es la derivada de x? La derivada de x, ya no se acuerdan, pero recuerden que la derivada de x es igual a 1. ¿Por qué la derivada de x es igual a 1? Porque x está siendo elevado a 1. Si ustedes bajan el exponente 1, les va a quedar 1x elevado a 1 menos 1. Tiene un exponente invisible que es igual a 1. ¿Ya? Y por lo tanto, esto les va a quedar que 5 está siendo multiplicado por x elevado a 0. Y sabemos que cualquier cosa elevado a 0 no es 0. Ojo, cualquier cosa elevado a 0 es 1. Por lo tanto, les va a quedar 5 por 1. Y el resultado de esta derivada va a ser 3x al cuadrado menos 5. Traten de acordarse siempre de que la derivada de x es 1. ¿Ya? Es decir, todo esto que está aquí, ustedes podrían haber dicho, bueno, el 5 se mantiene constante, ¿ya? Y ahora me fijo solamente en la derivada de x. Y la derivada de x es 1. Entonces 5 por 1 es 5, que es lo que obtuve al final. ¿Ya? Eso lo van a ir haciendo con un poco más de ejercicio, van a poder sacar rápidamente ese tipo de resultados. Y vamos con el último ejercicio de esta tanda. La derivada de esta función es el 2, lo paso hacia adelante y solamente me dedico a derivar los términos que contienen a x. Ya recuerden la propiedad del producto de una función por una constante. Hago lo mismo con el 4. El 4 no lo altero y me preocupo de derivar solamente los términos que contienen a x. Hago lo mismo con el 5, no me va a alcanzar la pantalla. Recuerden que eso que les pongo arriba, no sé qué, lo voy a tener que escribir, ¿verdad? Esa comita que les pido arriba significa derivada, ¿ya? 2x al cubo lo voy a derivar, ¿ya? Más 4x al cuadrado prima, se llama esta comita, menos 5 por derivo el x menos derivo el 4. Fíjense bien, lo único que hice fue derivar cada término por separado, y lo que hice ahora de una manera un poco más rápida es pasar el producto, es decir, la constante que multiplica a la función, para adelante y dejar solamente los términos que contienen a x siendo derivados. ¿Ya? Entonces, calculo 2 por derivada de x al cubo, bajo el exponente, y me va a quedar x al cuadrado, más derivada de x al cuadrado, 4 por, bajan el exponente, que es 2, y les va a quedar x elevado a 2 menos 1, que es 1, ¿cierto? Menos 5 por derivada de x, la derivada de x es 1. Recuerden, la derivada de x es 1 que la resolvimos en el ejercicio anterior. ¿Ya? Menos 0. ¿Ya? Entonces les va a quedar, a ver si es Sandra, 6x al cuadrado me dice, más 8x, menos 5. Perfecto, Sandra, súper bien. Y se dan cuenta que ahora nos vamos enganchando con estas derivadas que, si se fijan, son un poquito más complejas que las que vimos anteriormente, pero que ustedes ya pueden resolver de una manera más rápida, porque son tan mecánicas, son todas exactamente iguales. Tengo que respetar las propiedades y las derivadas elementales que yo ya conozco, ¿ya? Y respetando las propiedades y recordando que
Si hay un número multiplicando a x, lo puedo sacar para afuera, y al final lo ocupo, ¿ya? Acuérdense de esas cosas. Si yo tengo una suma y una resta, puedo derivar cada término por separado, ¿ya? Y ahí nos vamos enganchando con esto que son las derivadas, que al final no son tan difíciles como uno cree. ¿Ya? Por eso vamos subiendo de a poquito el nivel de dificultad. ¿Ya? Ya. Vamos con estas que están acá. Y aquí sí les puse un nivel de complejidad extra que obviamente van a tener en la prueba, ¿ya? El único nivel de complejidad extra que tiene esto es que ahí hay un denominador que yo sé que muchas veces las fracciones les complican un poquito la existencia. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a reescribir esta función, ¿ya? Vamos a reescribir esta función. ¿De qué manera se las voy a reescribir? Se las voy a reescribir así. Esta función equivale a... Cada término está siendo dividido por 2. Por lo tanto, yo puedo separar esta fracción en 3 fracciones distintas, donde cada una está siendo dividida por 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden que si las fracciones tienen el mismo denominador, las podemos juntar en una sola fracción, ¿ya? Pero me sirve en este caso separarlas para poder aplicar la propiedad que yo les enseñé. Y ahora fíjense lo que pasa acá. Se me simplifican varios términos. Se me simplifica el 2 con el 2, el 4 medios se va a transformar en 2, ¿cierto? Y me queda una función un poquito más fácil de trabajar. ¿Ya? Esta función equivale a x elevado a 4 menos 3 medios de x al cuadrado. Recuerden que decir 3 por x al cuadrado dividido 2 es lo mismo que decir 3 medios por x al cuadrado. No se compliquen por eso. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Más 2. Y entonces lo que yo voy a hacer ahora es derivar. Derivemos. Cuando derivemos esta función, yo voy a obtener, primero, derivo x a la cuarta. Si derivan x a la cuarta, vamos saltándonos un poquito más de pasos para hacerlo de manera directa. ¿Cuál es la derivada de x a la cuarta? 4 bajo el exponente, que es 4, mantengo la base, y al 4 que está arriba le resto un 1 y me queda 3. Súper bien. Después, vamos a ver qué pasa con la segunda, que es un poquito más complicada. Menos 3 medios por x al cuadrado. Dejan el 3 medios tal cual como está, es una constante, que multiplica al x al cuadrado, y derivan el x al cuadrado. Y la derivada de x al cuadrado es simplemente 2x elevado a 1, que es lo mismo que decir 2x. Y le sumo la derivada de la constante, que es 2. Perdón, la derivada de la constante 2, que en este caso la derivada de cualquier constante es 0. Y entonces les va a quedar 4x al cubo como resultado final, menos el 2 que está en el numerador y en el denominador, se me simplifican y me va a quedar, como bien dice Sandra, que ya se enganchó súper bien, me queda 4x al cubo menos 3x. ¿Ya? Lo único que hice fue que no les anoté, todo lo que les encerré en azul, no se los anoté como x a la cuarta prima, x al cuadrado prima, 2 prima. No se los anoté así, sino que se los hice de una manera un poco más directa para que ustedes ya se vayan acostumbrando a hacer los ejercicios de esa manera. ¿Ya? ¿Dudas con esto? Denise, Isabel, Claudia, si se hayan perdido en algún lugar, pregunten nomás, que estas son las bonus tracks de la prueba, ya, que las más facilitas. Ya, vamos con la de la derecha. Sí, es solo practicar, Denise, solo practicar, hacer guías, solo practicar, ¿ya? Vamos a hacer esta que está aquí a la derecha. Recordar que, como tengo un 5 negativo que multiplica al x a la cuarta,
voy a pasar ese 5 negativo, lo voy a mantener ahí, y solamente me voy a dedicar a derivar el x a la cuarta. ¿Cuánto les da la derivada de x a la cuarta? La derivada de x a la cuarta es, bajan el exponente, y el x les queda elevado a 4 menos 1, es decir, 3. Recuerden que siempre el exponente se reduce en 1, ¿ya? Es decir, en este caso les queda 3. Más 4 tercios por x al cubo. 4 tercios por x al cubo. No se preocupen por el 4 tercios. Está multiplicando el x al cubo, lo mantienen tal cual como está y se van a preocupar solamente de derivar entonces el x al cubo. ¿Ya? Ustedes solamente pueden derivar términos que contengan a x. Y por lo tanto, la derivada de x al cubo, bajan el exponente que es 3, y x va a quedar elevado a 3 menos 1, en este caso es 2. Y le restan la derivada de 2x. 2 es una constante que multiplica a x, por lo tanto la mantengo tal cual como está, no hago nada con ella, solamente la bajo y ahora derivo x. ¿Cuál es la derivada de x? 1, súper bien. Derivada de x es 1. Súper bien, ya estamos muy bien. Y ahora simplemente empezamos a desarrollar un poco esto para darle forma y me va a quedar 5 por 4 es 20 y ojo con los signos. 5 es negativo, 4 es positivo y negativo por positivo es negativo. X al cubo. Después se les va ese 3 que está en el numerador con el del denominador, se van porque están siendo multiplicados y divididos entre sí, solamente por eso. ¿Ya? Y les queda más 4x al cuadrado menos 2. ¿Ya? Ese es el resultado final. ¿Ya? Vamos con el que está un poquito más abajo. ¿Ya? Y aquí sí que se pone un poquito más complejo. No es que sea difícil, es que vamos a tener que desarrollar unos pasos extras que tienen que ver con las propiedades de las potencias y de las raíces. ¿Ya? Si nosotros tenemos una raíz, como la que tenemos acá, ojo, si la raíz no me dice nada, yo asumo que es una raíz cuadrática. ¿Ya? Esta función que está acá, que es raíz cuadrada de x al cubo, nosotros la podemos reescribir de la siguiente manera. Fíjense bien. Cada vez que nosotros tenemos una raíz, miren bien esta propiedad, acuérdense que siempre las propiedades ustedes las van a tener a su disposición en el cuaderno, en la guía, en el examen. Siempre van a tener las propiedades a mano. Lo importante es que ustedes las sepan interpretar. Esto les dice lo siguiente. Si ustedes tienen la raíz de una variable elevado a m, y esta es la raíz enésima de la variable elevado a m, ustedes pueden reescribir esto como la variable elevado a m dividido por n, ¿ya? Que es en este caso la raíz enésima. En otras palabras, si ustedes tienen esta raíz que está acá, ¿cómo la reescribirían? Tienen su variable, fíjense lo que les dice la fórmula. Raíz enésima de la variable elevado a m consiste en que la variable va a seguir elevada a m, pero el m va a estar dividido por lo que está afuera de la raíz, que es m. ¿Cómo escribirían entonces, o reescribirían entonces esta raíz que ustedes ven acá? X elevado a 3 medios. Muy bien, Sandra. X elevado a 3 medios. X está elevado a 3, sigue estando elevado a 3. Solamente que una forma de reescribir las raíces es decir que x está siendo elevado a 3 medios. Es exactamente equivalente. ¿Ya? Ahora puedo derivar. Derivemos. Voy a derivar, la verdad es que hay un montón, si ustedes se meten a internet, van a encontrar miles de fórmulas para las raíces cuadráticas, cúbicas. No es necesario que se aprendan esas fórmulas. Lo importante es que si ustedes son capaces de hacer esta transformación, podemos derivar con las mismas fórmulas que yo les enseñé, con
fórmula de la potencia, que es la que está aquí subrayada con amarillo, puedo hacer cualquiera de estos ejercicios sin necesidad de aprenderme una fórmula especial para la raíz cuadrática, la cúbica, etcétera. ¿Ya? Entonces, la derivada de las potencias me dicen que yo tengo que bajar el exponente es 3 medios, escribo la base que es x, y al exponente que es 3 medios le resto un 1. Por lo tanto, les va a quedar 3 medios por x elevado a. ¿Cuánto es 3 medios menos 1? 3 medios menos 1 es súper bien. 3 medios menos 1 es 1 medio, ¿ya? Y esto, ojo con esto, lo pueden además reescribir de la siguiente forma. Si ustedes empezaron trabajando con una raíz, ustedes el resultado también lo van a poder expresar como una raíz. ¿De qué forma van a poder expresar esto como una raíz? Ustedes escriben el 3 medios y fíjense bien, siempre que tengan una fracción en el exponente ustedes lo pueden expresar como una raíz. ¿Ya? ¿Cómo lo voy a transformar a raíz? De la misma manera que transformé la raíz a estos números con exponentes, pero ahora de manera inversa. Fíjense bien. X está siendo elevado a 1, ¿ya? Y la raíz va a estar representada por ese denominador. Claro, Denise. Entonces, me va a quedar X elevado a 1 raíz cuadrada. ¿Ya? X elevado a 1 raíz cuadrada. Que es lo mismo que está acá. X elevado a 1 dividido 2 es lo mismo que decir raíz cuadrada de X elevado a 1. ¿Ya? Y ese es el resultado final. 3 medios raíz cuadrada de X. No es necesario poner el cuadrado, porque si la raíz está así, se asume que es una raíz cuadrada, y tampoco es necesario poner el elevado a 1. ¿Ya? Ese sería el resultado. ¿Ya? Y vamos con este último ejercicio que dice lo siguiente. Este ejercicio dice, la función de menos 3x al cuadrado más 6x más 6 y todo eso dividido entre 6. Me va a quedar. Hago el mismo truco que hice al principio. Voy a reescribir esta función. Voy a separarla en 3 fracciones. Menos 3x medios más 6x más 6 y cada una va a estar dividida entre 6. Cada una. ¿Ya? Entonces, esto que está acá me va a quedar 3 dividido 6 es lo mismo que 1 medio. X al cuadrado. 6 dividido 6 es lo mismo que 1. 1 por X. Y 6 dividido 6, insisto, es lo mismo que 1. ¿Ya? Y ahora ustedes pueden derivar. Derivemos f' de X es igual a menos 1 por X al cuadrado. Menos 1 medio por X al cuadrado. El menos 1 medio es una constante que la voy a pasar hacia adelante y me voy a preocupar únicamente de resolver la derivada de x al cuadrado, y como bien ya sabemos, bajo el exponente que es 2, multiplico por x y al exponente inicial le resto un 1, 2 menos 1 es 1 y no es necesario escribirlo. ¿Ya? Más, calculo la derivada de x. ¿Cuál es la derivada de x? Anita, ¿qué ingresaste a la calculadora? ¿A qué te refieres? Pero, ¿qué pusiste? ¿3 medios? 3 medios equivale a 1,5. Pero es que, Anita, X, lo que pasa es que no lo puedes ingresar a la calculadora porque no tienes un valor para X, ¿ya? Es decir, yo igual les voy a enseñar a darles valores a X luego de que deriven, pero la calculadora lo que hace
3 raíz de 2/4. Me pillaste, Anita, me pillaste. Lo que pasa es que, si te fijas, está en función de X el resultado. Tú no sabes cuánto es X, entonces no te puedes dar un resultado como tal. A ver, pregúntame por el micrófono. Profe, en el ejercicio anterior, ingresé a la calculadora el resultado antes de llegar a 3 medios raíz de X. Y ahí me dio 1.06066. ¿Ya? Y después ingresé el resultado a 3 medios raíz de X y me lo convirtió en 3 raíz de 2 partido por 4. Lo que pasa es que a lo mejor me estás diciendo algo así. Yo también se podría haber escrito como 3 y al ponerle la tecla, claro, y al poner la tecla fecha de, me da 1.066. 1.6, no, perdón, 1,06066. Anita, me pillaste. Muéstrame al final de la clase. Lo que pasa es que el uso de la calculadora te exige darle un valor a X. O sea, la calculadora lo que hace es que tú tienes tu función y yo le puedo decir a la calculadora, esta es mi función, pero la calculadora te pide un valor para X. Te dice, dale un valor a X. Y al resultado final tú le das un valor a X y la calculadora te lo calcula. Tú puedes ponerle esta función dándole un valor a X. ¿Sabes lo que tengo que haber pasado? Sí, tiene que haber tomado el valor de X de los ejercicios que hice antes, lo que quedó grabado en la calculadora. Claro, porque no hemos llegado a ese punto en que yo te digo, ya, pongamos esta derivada en la calculadora. Si tú pones esto en la calculadora te va a decir, bueno, yo te lo voy a derivar, pero siempre y cuando tú me digas qué valor le quieres dar al X. Entonces, yo ahí te tengo que decir, evalúalo en 2, evalúalo en 3, evalúalo en 4, evalúalo en 5, la calculadora te lo hace solito. La calculadora llega a esta derivada y reemplaza X por el valor que tú le digas. Eso es lo que hace la calculadora, que es lo que les voy a enseñar la próxima clase. ¿Ya, Anita? Me tiene que haber quedado grabado el valor de X que asigné en algún ejercicio, de hecho, para la prueba. Claro, claro, porque la calculadora, por lo menos estas calculadoras, las más básicas, no te resuelve la derivada como tal. Lo que hace es resolverte la derivada para un valor de X. Es decir, la calculadora llega a este número, al 3 medios raíz de X, pero siempre y cuando tú le des un valor a X. ¿Ya? No te va a decir la derivada es 3 medios raíz de X, te va a decir la derivada de la función cuando X es igual a 4 es 3 medios, por ejemplo. Es, en este caso, 6 medios o 3, etc. ¿Ya? Ya. Sí, Anita, no te preocupes, esto está bien que salgan de la duda. Ya, entonces, sigamos con el ejercicio que estábamos haciendo. Dijimos que la derivada de X era 1 y la derivada de 1 es 0. La derivada de la constante es 0. Ojo con eso, no se vayan a confundir con la constante que multiplica al X y la constante que está solita. Por ejemplo, esta constante que multiplica al X pasa hacia adelante de la derivada de X al cuadrado. No la elimino, no la convierto en 0. La que convierto en 0 es la que está solita, sin X. Si no está acompañando a X, no le interesa a la derivada, la va a eliminar. Pero si está acompañando al X, yo la voy a escribir tal cual, de ahí para abajo. Y me preocupo de derivar los términos que contienen a X. ¿Ya? Ojo con eso, no está de más decírselo. Y por lo tanto el resultado va a ser, el 2 se simplifica, les va a quedar menos 1 por X es menos X, más 1. Y esa es la derivada de la función. ¿Ya? Ya. Vamos. Claro, Denise, que es lo mismo. Y mira, lo que dice Denise es súper importante también porque en matemática se suelen escribir los resultados de los positivos a los negativos. Si les queda menos X más 1, lo más probable es que en un libro, en una prueba, siempre les escriban, no les pongan menos X más 1, les pongan 1 menos X. ¿Ya? Es una forma de ordenar los resultados finales. ¿Ya? 1 menos X más 1 es lo mismo.
Ya, muchas gracias, Denise. Ya, vamos con estos que están acá. Rápidamente vamos con estos que están acá, que son más difíciles de trabajar. Lo primero que tenemos que hacer antes de trabajar estas funciones es transformarla a una potencia. Es decir, olvidémonos que es una raíz, transformémoslo en potencia. ¿Cómo transformamos esto en una potencia? Tenemos la base x, que está elevado a 2, ya, x está elevado a 2, y dividido por el 3 que está aquí afuera de la raíz, ¿ya? Pero lo importante es que siempre el x está elevado a 2, y el 2 está siendo dividido por lo que está afuera de la raíz, ¿ya? Ya. Derivo eso. ¿Cómo lo voy a derivar? La derivada de eso me va a quedar bajo el 2/3, mantengo la base, y al 2/3 que está en el exponente, le resto 1, ¿ya? Y por lo tanto el resultado va a ser 2/3 de x, 2/3 menos 1, les va a quedar menos 1/3, súper bien, menos 1/3, y fíjense bien. Si ustedes tienen, por ejemplo, x elevado a menos 1/3, esto equivale a que ustedes el x lo puedan, en lugar de dejarlo en el numerador, lo dejen en el denominador, pero con signo positivo. ¿Cómo escribirían eso entonces? El x que está en el numerador lo puedo pasar al denominador, y en lugar de un signo negativo, va a tener un signo positivo. Ya copio tal cual el exponente, pero con signo positivo. ¿Ya? Yo puedo ir haciendo ese cambalache siempre y cuando el exponente vaya cambiando de signo. ¿Ya? Y por lo tanto les va a quedar 2 dividido 3. Y ahora, si empezamos trabajando con una raíz, terminemos esto como una raíz. X elevado a 1/3. ¿Cómo les quedaría x elevado a 1/3 si lo quieren volver a transformar en una raíz? X está siendo elevado a 1, ¿cierto? Y el 3 que está dividiendo al 1, eso, Anita, súper bien, raíz cúbica de x. Muy bien, por lo tanto les va a quedar 2 dividido 3, raíz cúbica de x. ¿Ya? Súper bien. Vamos con el siguiente. El siguiente dice, la función de x es igual a 1 dividido 4 raíz de x a la quinta. Ya, este es un poquito más difícil, pero vamos paso a paso. Reescribamos esa raíz como una potencia. Me va a quedar 4 por x. X está siendo elevado a 5. Entonces pongo elevado a 5. Y esta es una raíz, si no me dicen nada, yo asumo que es una raíz cuadrática. ¿Ya? Pero ojo, para yo poder derivar y no tener que hacer la derivada de la división, que igual lo pueden hacer, que se lo voy a enseñar ahora, lo que más me conviene hacer a mí es pasar todo este término que está aquí hacia arriba, ¿ya? Para poder derivar, ¿ya? Porque cuando yo antes tenía, por ejemplo, 1/4 por x al cuadrado, yo podía decir que la derivada de eso era 1/4 bajo el 2, mantengo la base, 2 menos 1 es 1, ¿ya? Aquí quiero hacer lo mismo, pero para poder aplicar esta propiedad, yo necesito que el x esté arriba, en el numerador, ¿ya? Entonces, pasémonos al numerador. ¿Cómo van a pasar algo que está en el denominador hacia el numerador? ¿Qué pasa si lo cambian hacia arriba? En primer lugar, van a copiar el mismo valor, que es x elevado a 5 medios. Muy bien. Pero, ojo con esto. Y esto es súper importante. El signo cambia, pero solamente van a trasladar al término x elevado a 5 medios negativo. Solamente están moviendo ese valor hacia arriba. El 4 lo están dejando en el mismo lugar. ¿Ya? Esa es la precaución que tienen que tener. Ustedes el intercambio de variables lo pueden hacer entre los x. El x pasa hacia arriba o hacia abajo. ¿Ya? El 4 lo voy a dejar en el mismo lugar. ¿Ya?
Entonces les va a quedar 1/4 por x elevado a menos 5 medios. Y ahora pueden derivar, ¿ya? Como derivan, ustedes van a decir que la derivada de esto es igual a, mantienen la constante que es 1/4 y multiplican por la derivada de x elevado a 5 medios negativo, ¿ya? Por lo tanto, derivada de x elevado a 5 medios negativo, bajan el exponente, que es 5 medios negativo, y mantienen la base, y a 5 medios negativo le restan 1. Por lo tanto, les va a quedar 1 por 5 es 5 negativo, dividido 4 por 2, que es 8, y x les va a quedar, como bien me dice Anita, menos 5 medios menos 1, me queda menos 7 medios, ¿ya? Y esa es la derivada. Pero ojo, lo más probable es que ustedes en la prueba, si empezaron con una raíz, terminen con una raíz. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer yo? Voy a reordenar el resultado. Si el x me dio como resultado un exponente negativo, necesito dejarlo de una manera positiva. Por lo tanto, si está en el numerador, lo paso ahora para el denominador, y cuando pase al denominador, va a cambiar de signo. Fíjense bien, hemos jugado con esto varias veces. Pueden jugar con eso todas las veces que quieran, ¿ya? Y les va a quedar menos 5 octavos por x elevado a 7 medios, ¿ya? ¿Cómo escribirían ustedes el 7 medios en una raíz? X está siendo elevado a 7 y estoy calculando su raíz cuadrática, ¿ya? Claro, es decir, la raíz cuadrada, en este caso de x elevado a 7. Y este es el resultado que a ustedes les va a aparecer en las pruebas, ¿ya? Si empezamos con una raíz, terminan con una raíz. Ustedes pueden llegar perfectamente a este resultado, pero en la prueba no les va a salir este resultado. Se los van a transformar a raíz y siempre les van a dejar el exponente de x como un número positivo. Entonces ahí ustedes tienen que ir practicando un poco eso de pasar el exponente para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, transformar raíz, potencia, raíz, potencia. Eso es pura práctica, ¿ya? Vamos con estos dos, que pensé que iba a alcanzar a avanzar un poco más, quiero avanzarles lo que más pueda. Vamos con estos dos, fíjense bien. Tengo 4 dividido raíz cúbica de x al cuadrado. Entonces, transformo la raíz en potencia. Siempre empiezan transformando la raíz en una potencia. Ya. ¿Cómo les va a quedar esa raíz? Les va a quedar x está siendo elevado al cuadrado. Sigo copiando que x está elevado al cuadrado, pero ese 2 está siendo dividido por 3. ¿Ya? Para poder derivar esta función, me conviene, obviamente, pasar este término hacia arriba. Pasémoslo hacia arriba. ¿Qué pasa si yo quiero pasar ese término hacia arriba? Para pasar yo ese término hacia arriba, que en lugar de dividir multiplique al 4, no puedo llegar y pasarlo hacia arriba. Tengo que decir que cuando lo pase hacia arriba, el exponente ahora va a cambiar. Y ahora sí lo puedo derivar. Derivo. Mantengo el 4 tal cual como está ahí. ¿Ya? Y me preocupo de derivar x elevado a 2/3 negativos. Bajo el exponente, que es 2/3 negativos, y al x, que está siendo elevado a 2/3, le resto una unidad. Y digo, 4 por 2 es 8 negativo, dividido entre 3, multiplico por x, y 2/3 negativos menos 1, les queda menos 5/3, súper bien, menos 5/3, ¿ya? Pero como les dije, lo más probable es que la prueba no les aparezca ese resultado, sino que les pidan, el x no me puede quedar elevado a un número negativo como un resultado final. ¿Ya? Así como la Denise me dijo, cuando yo les dije, menos x más 1, lo más seguro es que en la prueba no les aparezca menos x más 1, les aparezca 1 menos x, que es exactamente lo mismo.
es una forma de ordenar el resultado final. Aquí tengo que hacer lo mismo. El X no me puede quedar un número, un exponente negativo en un resultado final. Tengo que organizarlo un poco. Entonces tengo que ordenar un poco estos valores. Voy a tener menos 8, abajo tengo el 3, el X, que es negativo en el numerador, pasa a ser positivo en el denominador y lo copio tal cual. Y ahora que es positivo, lo puedo volver a transformar en una raíz, pero en este caso va a ser X está elevado a 5, y el denominador es 3, por lo tanto es una raíz cúbica. Y este es el resultado final. ¿Ya? ¿Dudas con esto? El otro se los voy a dejar de tarea para poder avanzarles con lo que viene y dejar la clase hasta ahí. Yo sé que están cansados, yo también, pero quiero avanzarles lo más que pueda para que no nos pase que el viernes nos quedemos cortos de tiempo. ¿Ya? Dudas, chiquillas, Anita, Claudia, Denise, Isabel, muy difícil, están muy perdidas, díganme si no, porque si no, les tengo que reforzar un poquito más, ¿ya? Ya, si se fijan, no es difícil, es cosa de... Sí, Anita, es mecánico, siempre es mecánico, ¿ya? Ya. Vamos con las siguientes funciones. Estas funciones, fíjense bien, consisten en lo siguiente. En estas funciones yo tengo un término en el numerador y otro término en el denominador, ¿ya? Ahora, no es tan sencillo simplemente pasar todo el denominador hacia arriba con un menos 1, ¿ya? Antes yo lo podía hacer porque el X yo lo podía transformar fácilmente en una potencia y subirle al numerador. Ahora no lo puedo hacer, ¿ya? Lo que voy a ocupar ahora es la derivada de la división. Si ustedes tienen dos funciones que están siendo derivadas entre sí, entonces ustedes pueden calcular la derivada de f por g menos f por la derivada de g y dividen por g al cuadrado. Eso es, en palabras muy sencillas, la propiedad que tenemos acá de la división. ¿Ya? La primera la derivo, la multiplico por la segunda, menos la primera sin derivar, la multiplico por la segunda derivada y divido por la segunda al cuadrado. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer acá. Transformemos. Voy a derivar esta función. Para derivar esta función, tengo lo siguiente. Anoto. Lo que está en el numerador, que es 1, derivado, lo multiplico por lo que está en el denominador, sin derivar, ojo, pongan los paréntesis siempre, menos lo que está en el numerador sin derivar, fíjense en su fórmula, ya que en este caso sería 1, y lo multiplico por lo que está en el denominador derivado. Y todo eso lo voy a dividir por lo que está en el denominador al cuadrado. ¿Ya? Se ve una tremenda fórmula, pero créanme que no es difícil para nada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa acá? Derivada de 1. ¿Cuál es la derivada de 1? La derivada de 1 es 0, súper bien. Acuérdense que la derivada de una constante es 0, ¿ya? La derivada de una constante, ¿ya? Es decir, si tienen en este caso que su función es 1, la derivada de esa función es 0. ¿Ya? Entonces la derivada de 1 es 0. Multiplicado por x más 4 menos 1 por derivada de x más 4. Díganme ustedes, ¿cuánto es la derivada de x más 4? Derivamos.
Esta es la derivada de la suma. ¿Cuál es la derivada de x? La derivada de x es 1. Y la derivada de 4 es 0. Súper bien. Entonces les va a quedar 1 más 0. Y todo eso, ojo, lo que está en el denominador no lo resuelvan. Déjenlo así tal cual planteado. No tienen que resolverlo. ¿Ya? Y ahora, ¿qué les va a quedar ahora? 0 multiplicado por x más 4. Recuerden que x más 4 es todo el término que está en el denominador y tienen que copiarlo entre paréntesis. Es decir, el 0 está multiplicando tanto al x como al 4 y por lo tanto este término se les va. ¿Ya? 0 multiplicado a cualquier cosa es 0. Y ahora lo que van a hacer es lo siguiente. Copian menos 1 por 1 más 0. 1 más 0 es 1. Por lo tanto, 1 por 1 es simplemente 1. Y dividen por x más 4 elevado a 2. Y ese es el resultado de la derivada. ¿Ya? ¿Dudas con esto? Estimadas. ¿No? ¿Hacemos el último? Vamos a ver el siguiente. Ya se quieren ir a acostar. Ya, vamos a ver el siguiente. El que está bajito. Fíjense bien. Tenemos que la derivada de la división es igual a, miren la fórmula, el que está en el numerador derivado, siempre tienen que empezar en ese orden, el del numerador derivado por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por el denominador derivado. ¿Ya? Cálculo. Derivada de, dividido, está saltando el denominador. X al cuadrado menos 5 y todo eso elevado al cuadrado, que es lo que les dice la fórmula. El denominador elevado al cuadrado. Tal cual como está, lo voy a elevar al cuadrado y ojo, nunca lo resuelvan. Ya no tienen que resolverlo. Ya, derivada de x. Preocupémonos de las derivadas. Acá tengo una derivada, se me olvidó poner la comita ahí. Ya, tengo dos derivadas que resolver. Ojo con eso en la fórmula. Solamente resuelven dos derivadas. Entonces, derivada de x es 1. Súper bien, Natalie. Y les va a quedar multiplicado por x al cuadrado menos 5. Menos x por. Y ahora deriven x al cuadrado menos 5. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado menos 5? Esta es la derivada de la resta. Deriven x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es 2x. Ya, y ojo ahí, Anita. Es 2x, súper bien. Menos 5. ¿Y cuál es la derivada? Recuerden que esto equivale a decir derivada de x al cuadrado menos derivada de 5. La derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de 5 es 0. ¿Ya? Por lo tanto les queda simplemente 2x. Y todo eso lo dividen por x al cuadrado menos 5 y todo eso al cuadrado. Resuelven un poco arriba. 1 por lo que sea va a ser lo que sea. En este caso, ese lo que sea es x al cuadrado menos 5. Menos x por 2x. X por 2x es 2x al cuadrado. Dividen por x al cuadrado menos 5 elevado a 2. Y el resultado de eso va a ser x al cuadrado menos 2x. X al cuadrado menos 2x es lo mismo que menos x al cuadrado, copian el menos 5 y dividen por x al cuadrado menos 5 al cuadrado. ¿Ya?
Ese es el resultado final. ¿Dudas? Ya lo dejamos hasta acá. No le sigo masacrando más el cráneo, ¿ya? Y les voy a mandar una guía de ejercicios para que practiquen, ¿ya? Se las termino de preparar ahora para que